Pues, Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Sistema de Atención Clínica para una red de centros de salud. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para una clínica médica. Este sistema permite administrar de manera eficiente la información de pacientes, médicos, citas médicas e historial clínicas, facilitando el registro, consultas y actualización de los datos. Ahora, como vemos, Dale. en nuestro proyecto está aplicado los principios SOLID, que nos sirve para que el código sea organizado, escalable y fácil de mantener. Eh, Como primero tenemos la responsabilidad única, que nos dice que cada clase debe tener solo una responsabilidad, y esto se ve aplicado en el paciente servicio, paciente DAO y paciente vivo. Ya, ahora después tenemos también el abierto cerrado que se ve aplicado en el paciente dado también, en el médico dado y cita dado, que nos dice que esa regla nos dice que podemos crear nuevas implementaciones sin modificar el código ya existente. Eh, la institución del ISCOP, que se ve aplicado en el paciente dado, nos dice que se puede reemplazar, sí, pero sin afectar a otros funcionamientos del sistema. La aceleración de interfaces. Esta nos dice que debe evitar tener muchos métodos. Pues, debe tener una sola interfaz. La inversión de dependencias, que dice que las interfaces no deben ser directamente creadas como clases concretas. Respecto a los principios GRAD, utilizamos el patrón controller mediante clases como paciente controller, el médico controller, eh, el cita controller y historia clínica controller, que, bueno, que son las encargadas de recibir las solicitudes, pues, en el usuario y coordinar el proceso. El principio de información expert, que lo aplicamos en las clases DAO, ya que ellas conocen cómo acceder a la base de datos y, bueno, a la clase y al ejecutar los procedimientos, donde el principio creator se implementa en la clase DAO Factory, que se centraliza en la creación de los objetos. Bueno, finalmente en el sistema se mantiene un bajo acoplamiento, gracias a la arquitectura por capas, donde cada componente solo se comunica con la capa correspondiente. Y, bueno, en una alta cohesión, porque cada clase está enfocada en una única responsabilidad dentro del sistema. Ya, ¿por qué estos patrones y no otros? Esto es debido a que los que estamos usando, como es el caso de Singleton, Factory Method, DAO y Observer, nos permiten dar una conexión, hacer una creación de los DAO, separar el SQL de la lógica del negocio y registrar una cita desde una notificación. Y los que no usamos fueron porque no necesitábamos familias de objetos, tampoco librerías, ni se está usando varios algoritmos para hacer una misma acción. Ya, ahora voy a pasar a explicar la parte de la base de datos. Primero, para lograr una buena conexión con la base de datos, usamos el patrón Singleton. ¿Y por qué usamos este patrón? Lo usamos ya que este nos asegura una conexión a base de datos, bueno, nos garantiza que la conexión a base de datos tenga
simplemente una única instancia que va a ser de la clase conexión en toda la aplicación. El constructor se declara private para que ninguna otra clase pueda crear instancias directamente con new, y en su lugar se expone un método estático, que en este caso es getInstancia, que la primera vez que se invoca crea el objeto y lo guarda en una variable estática. Y en las siguientes llamadas simplemente devuelve esa misma instancia ya creada en lugar de abrir una conexión nueva. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a evitar el desperdicio de recursos y errores que se dan al abrir múltiples conexiones simultáneas a MySQL desde distintas partes del programa, centralizando el acceso a la base de datos en un solo punto controlado. Voy a explicar el script de la base de datos. En este caso, tenemos la tabla para los pacientes, para el médico, la cita, la historia clínica. Tenemos los procedimientos almacenados para, en este caso, registrar paciente, registrar médico, agendar cita y, por último, registrar historia clínica. Voy a pasar con la ejecución del programa. En este caso tenemos dos módulos, el módulo para registrar ya sea paciente, médico, cita, historia clínica y el módulo para la búsqueda por DNI de los pacientes médicos, la cita y las historias clínicas. Voy a empezar registrando un paciente para hacer una prueba. En este caso, al ingresar a registrar paciente, me pide el nombre. Voy a colocar un DNI cualquiera, una dirección. Al presionar registrar, como podemos ver, nos muestra un dialog que nos dice que el paciente fue registrado correctamente. Para poder comprobar aquello, podemos ir a la base de datos, hacer un select from y podemos ver que que el paciente Yaren Alessandro con DNI 00000 con dirección Los Olivos fue registrado correctamente. Esto se debe a aquello que la interfaz gráfica captura los datos. La clase paciente controller recibe la solicitud y le envía al paciente service donde se valida la información. Después, el paciente DAO JDBC ejecuta el procedimiento almacenado ya mostrado, que es el registrar paciente, que inserta el registro en la base de datos. Voy a explicar el módulo búsqueda por DNI. Como podemos ver, ya registramos un paciente. Vamos a buscar el DNI del paciente. Al presionar buscar, nos dará la información del paciente agregado. Voy a explicar brevemente esta acción. Cuando se realiza una búsqueda por DNI, la interfaz envía el dato ingresado al paciente controller. El controller delega la solicitud al paciente service que coordina la operación. Luego, la clase paciente DAO JDBC ejecuta, ejecuta un select from con paciente con la condición para buscar el paciente cuyo DNI coincide con el ingresado. En MySQL devuelve el resultado y la información regresa hasta la interfaz donde se muestra al usuario. Dicho esto, concluimos con la breve explicación de los patrones usados y la ejecución del programa. Muchas gracias.